Muy bien, hoy continuamos con el curso Instrumentos en las manos del Redentor, un curso fabuloso que nos ha enseñado muchas cosas hasta ahora. Sabemos la noticia, la mejor de las noticias que tenemos que ofrecer al mundo, ¿cierto? La Biblia dice: el tiempo se ha cumplido, la llegada del Mesías. Esa es la mejor noticia. Una noticia que no es otra que el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Una noticia en la cual debemos centrar nuestras vidas. Es la mejor de las noticias. Una noticia que nos dice, queridos hermanos, que necesitamos una ayuda urgente, una ayuda en nuestros corazones. Eso lo vimos en la clase pasada. El objetivo es el corazón, el cambio del corazón. No es un cambio cosmético, no es un cambio externo, sino un cambio profundo en nuestros corazones. Ese es el mayor problema que enfrentamos, nuestro corazón. Sabemos que somos pecadores ayudando a pecadores. Hoy, hermanos, estaremos hablando, siguiendo este curso, estaremos hablando sobre el proceso de hablar la verdad en amor. El proceso de hablar la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Y para hacer eso, primero debemos conocer que en cualquier tipo de relación que usted tenga, siempre va a haber algún tipo de confrontación. Siempre va a haber algún tipo de exhortación. No hay ninguna relación que usted tenga en donde no haya algún tipo de confrontación. Y de eso estaremos hablando esta noche, de la confrontación. Hablar la verdad en amor mediante la confrontación, mediante la exhortación. Hablando la verdad en amor en la confrontación. Una confrontación, queridos hermanos, que tiene como base el consuelo del Evangelio de Cristo. Una confrontación que debe examinar nuestras vidas para saber si ellas están moldeadas al Evangelio y a la palabra de Dios, o están moldeadas a cómo actúa el mundo. Y en este tiempo estaremos viendo cómo debemos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, para que podamos ver qué es lo que nos pide Dios de nosotros, y podamos cambiar y consolarnos en su palabra, consolarnos en el Evangelio, y cómo también ayudar a otros a hacerlo. Siempre va a haber confrontación, como dije. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, una madre siempre confronta a su hija porque ha dejado su cuarto desordenado. Una hermana confronta a otra hermana porque tomó algo sin su permiso. Una mujer habla con su esposo, lo confronta por el poco tiempo que le dedica a ella, y viceversa también. Un pastor confronta a un hermano de la iglesia por algo indebido que ha hecho en su congregación. Pero lo cierto es, queridos hermanos, que nadie, por muy buena relación que tenga con esta persona, nadie acepta con agrado la confrontación. Nadie. Siempre va a haber algo negativo, un aspecto de negación en la confrontación. Siempre. Y esto se debe por nuestra naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, ¿qué sucedería? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si el pastor te llama y te dice: hermano, tengo que ir a tu casa a confrontarte? Necesito ir a tu casa a exhortarte por algo que he visto que has hecho mal en tu vida. ¿Cuál sería nuestra reacción? Llamaríamos a un amigo inmediatamente y le diríamos: hermano, me va a pasar algo maravilloso en mi vida. El pastor va a venir a mi casa y me va a exhortar. ¡Qué bueno! Tenía tiempo que nadie lo hacía. Esa sería nuestra respuesta. De seguro que no, ¿verdad? No mucha gente, hermano, le gusta ir al dentista, ¿cierto? Bueno, el autor Paul Tripp dice
que la persona prefiere ir al dentista y que le pongan el taladro sin anestesia que escuchar una exhortación, que escuchar una confrontación. Y si es de pastor, bueno, imagínense. ¿Ah? Y esto se debe, hermanos, porque nunca vemos la confrontación, nunca la vemos como un acto de amor paciente. Siempre pensamos en la confrontación, en la exhortación, con palabras duras, con palabras poco consoladoras. Siempre lo vemos así. Pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Vayamos un momento a Colosenses 3:16. Vamos rápidamente a este pasaje. Colosenses 3:16. Dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Marque estas dos palabras: unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Esto no tiene nada negativo. Estas palabras, enseñándoos y exhortándonos, como nos lo dice el versículo, su contexto aquí no es negativo, no es de discusión, no es de pleitos, no, más bien nos dice que cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos. Es decir, queridos hermanos, la confrontación o exhortación está asociado con el consuelo, con la enseñanza, con un consejo bíblico, en donde la confrontación es necesaria. ¿Para qué? Para mirarnos a la luz de la palabra y ver cuál es nuestro verdadero problema. Es decir, queridos hermanos, la confrontación es un acto de amor. Debemos verlo de esa manera. Tenemos que cambiar el concepto negativo de la confrontación o de la exhortación que tiene el mundo. Y que nosotros hemos adoptado esa posición, ese pensamiento. Es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque vemos la exhortación como el momento en el cual nosotros vamos a descargar todo lo que tengamos que decirle a esa persona, en ese momento. No, hermanos. La exhortación bíblica es en amor. No debemos ir a esa persona y descargar todo lo que nosotros tengamos en ese momento en ella. No. Si vamos a un hermano y tenemos que decirle algo, no podemos ir con enojo, no podemos ir con enfrentamiento para hacer sentir mal a esa persona, para nada. Es como dice Gálatas 6:1. Vayamos a Gálatas un momento también. Gálatas 6:1 dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, cuando escuchamos la palabra exhortación o confrontación, debemos verlo con agrado. Debemos verlo como un acto de amor, primeramente. Porque sabemos que esto nos ayudará a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es nuestro crecimiento espiritual? Parecernos más a Cristo, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo, parecernos más y más y más a Cristo. Nuestros corazones, hermanos, deben ser cambiados. Y ese es el objetivo. Hay dos aspectos importantes a la hora de exhortar y confrontar. Veamos. 1. Nunca debemos confundir la confrontación con nuestras propias opiniones.
siempre debemos hacerlo en base a la palabra de Dios. Hermanos, lo menos que necesita la persona en el momento de confrontación son nuestras opiniones. Ella necesita verse a sí misma desde una perspectiva bíblica, a la luz bíblica, para saber qué le está llamando Dios a hacer con su vida. 2. Si vamos a ayudar a otras personas como instrumentos en las manos de Dios, debemos primero comenzar a examinar nuestros propios corazones. Hermanos, en los corazones de nosotros hay pensamientos, hay motivos, hay actitudes, hay una justicia propia, hay ira, hay amargura, hay un espíritu de condenación, de venganza. Y todas esas cosas se interponen en el camino que Dios quiere para esa persona. Como instrumentos de la gracia de Dios, debemos confesar que necesitamos nosotros mismos. Tanto la persona que estamos ayudando, necesitamos la gracia de Cristo en nuestras vidas. Esas personas, al igual que nosotros, necesitan a Cristo en sus vidas. Necesitamos que Dios nos provea el amor, el valor, la compasión y la sabiduría que necesitamos para representarlo a Él, como embajadores que somos de Cristo. Hermanos, alguien decía que nuestro trabajo principal, cuando estamos ayudando a los demás como instrumentos en las manos de Dios, es el de sostener el espejo. ¿Qué es el espejo? La palabra de Dios, ¿verdad? Es de sostener el espejo delante de la persona, para que la persona pueda verse y considerarse a sí misma, precisamente, detalladamente, minuciosamente. Y si empezamos a hacer, primeramente, el examen de nuestro propio corazón, eso nos ayudará a asegurar que lo que estamos haciendo es conforme a la palabra de Dios. Hermanos, la pregunta entonces que debemos hacernos, o una de las preguntas que debemos hacernos esta noche, es cómo hablamos la verdad en amor mediante la confrontación. ¿Cómo hablamos la verdad en amor cuando usamos la palabra de Dios para conducir a la persona al verdadero arrepentimiento? Estaremos viendo 2 puntos prácticos. Y el primer punto es comprendiendo los pasos del proceso de confrontación como meta bíblica. Un poco largo, pero si quiere anoten. Comprendiendo los pasos del proceso de confrontación como meta bíblica. Hermanos, nuestro objetivo no es hacer leerle a esa persona una lista larga de todos sus cargos, de todos sus pecados. No, hermanos. No es que vamos a dirigirnos a esa persona y decirle todo lo que pensamos de ella. No. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a entender lo que está mal y llevarlas al verdadero arrepentimiento. Con ese propósito, queridos hermanos, analizaremos 4 aspectos en el proceso de la confrontación. Y lo haremos con un ejemplo práctico también. Hay 2 hermanos en la fe que se llaman Jaime y Dan. Aquí no hay nadie que se llame Jaime y Dan, ¿verdad? Bueno, perfecto, mejor. Estos son 2 amigos muy cercanos en la fe. Y Dan va a usted con una preocupación por Jaime. Jaime está haciendo cosas inapropiadas de un cristiano. Jaime le ha confesado a Dan que está utilizando las horas de su trabajo para hacer otras cosas. De paso, está tomando prestado cosas de su oficina. Incluso Jaime le dice a Juan que se está escapando con sus amigos de trabajo a sitios que no son apropiados para un cristiano. Y Dan está preocupado por esto. Y ha hablado con Dan y quiere saber cuál es su relación con Dios. Pero Jaime está completamente desanimado, no quiere saber nada. Incluso ha decidido marcharse de la iglesia para no saber más nada de este amigo y no lo confronta. Y usted conoce a estos 2 muchachos también. Y usted también está preocupado. Y usted decide hablar con Jaime.
hermano, ¿qué le dirá? ¿Cómo se podría llevar a Jaime al verdadero arrepentimiento? ¿Cómo va a llevar la verdad de la Escritura a los lugares específicos donde el cambio es necesario? ¿Cómo va a estimular un deseo por un cambio en el corazón de Jaime? No solamente un cambio de conducta, un cambio de su situación, no, un cambio de su corazón. ¿Cómo amará Jaime mediante una confrontación, mediante una exhortación bíblica y sincera, que le dé una visión y produzca en él un verdadero arrepentimiento? ¿Cómo lo hará? Hermanos, primeramente debo decirles que esta es una obra exclusivamente del Espíritu Santo. Pero como instrumentos de las manos de Dios que somos, debemos presentarle a Jaime una ayuda. ¿Cuál es esa ayuda? El Evangelio, la buena noticia. Un Evangelio que nos llama a confrontar con la palabra de Dios. Pero primeramente veamos esos 4 aspectos que enmarcan el proceso de la confrontación. Porque hablar la verdad en amor es hacerlo confrontando y exhortando a la persona. El primer punto es la consideración. La consideración es cómo esta persona se ve a sí misma, cómo se considera a sí misma. ¿Qué necesita ver esta persona acerca de sí misma, acerca de Dios, acerca de los demás, acerca de la vida, de la verdad? Que esta persona ahora no ve. ¿Y cómo puedo yo ayudarlo a verlo? Como dijimos, hermanos, el objetivo no es decirle a esta persona, en este caso a Jaime, una lista de todos sus delitos, sino ayudar a las personas a verse a sí mismas a través de la palabra. Ese es el objetivo. Debemos animar a esta persona a ver su comportamiento y examinar su corazón con ojos bíblicos. Porque a fin de cuentas, Jaime tiene que entender que la lucha es esencialmente una lucha de adoración en su corazón. En algún momento, Jaime, queridos hermanos, tiene que confesar que él está viviendo para su propia gloria y no para la gloria del Señor, no. Él se está haciendo un ídolo a sí mismo, se está adorando a sí mismo, y hay que hacerle ver eso a Jaime. Eso es la consideración. El segundo punto es la confesión. ¿Qué es la confesión, hermanos? Haber identificado sus pecados y confesarlos. Este es el siguiente paso lógico que se necesita en el proceso de la confrontación. Si la gente se ha mirado en el espejo de la palabra, de la Escritura, debe haber identificado sus pecados en el corazón, a menos que sea la persona que hace lo absurdo, como lo muestra Santiago 1:23, como lo vimos en una predicación el domingo pasado. El problema es que la confesión es difícil. Todos tenemos problemas con la confesión. Siempre queremos librarnos de ella. Cuando la luz de la verdad brilla sobre nosotros, hermanos, por instinto negamos las cosas. Tratamos de explicarlas. Tratamos de acusar a otros, de culpar a otros, de defendernos, de discutir y sobre todo de ocultar. Somos expertos en ocultar las cosas. Sin embargo, hermanos, la confesión es esencial para el proceso del cambio. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el momento en que la persona finalmente admite lo que está mal en su corazón. Entonces, cuando él admite eso, se hace totalmente responsable por sus hechos. Como ayudadores, hermanos, como instrumentos en las manos de Dios, no debemos permitir que nuestras palabras de confrontación confiesen por ellos. Son ellos que tienen que confesar sus pecados. El tercer punto es el compromiso. Hay que hacer un compromiso
vertical. Hermanos, no suavice el llamamiento de Dios a los compromisos de corazón y de vida. Es decir, los compromisos de las personas deben estar dirigidos hacia Dios. No son compromisos simplemente horizontales, no es un compromiso contigo, no, es un compromiso vertical con su Creador, con Dios. Porque al final, contra quien pecamos es contra Dios. Entonces, si el pecado es contra Dios, nuestro compromiso tiene que ser con Él, verticalmente. Y el cuarto punto es el cambio. El cambio es el objetivo. Y esto nos dice que no debemos asumir el cambio antes de tiempo. Hermanos, es fácil asumir que el cambio se ha producido en la persona. Porque al parecer ella ha mostrado señales de cambio con sus vidas. Pero esto es peligroso porque esto puede hacer tentarnos a detener el proceso de la confrontación antes de tiempo. El autor dice, hermanos, que el cambio no ha pasado hasta que el cambio haya pasado. El objetivo de la confrontación es el cambio profundo de su corazón, no de conducta, no de su situación, no temporal, profundo en su corazón. Para resumir esto que acabamos de decir, si queremos que nuestras palabras sean instrumentos de cambio en la confrontación, necesitamos un sentido de dirección. Bueno, estos 4 aspectos proporcionan esa guía. ¿Cuál fue el primer aspecto? ¿Lo anotaron? La consideración, ¿verdad? El segundo, confesión. El tercero, compromiso. Y el cuarto, el cambio. Entonces, la consideración, ¿qué quiere Dios? Que la persona vea de sí misma a la luz de la palabra. Esa es la consideración. La confesión, ¿qué quiere Dios? Que la persona reconozca y confiese delante de Él. Es importante la confesión en la confrontación, hermano. Compromiso. ¿A qué nuevas formas de vida está llamando Dios a esta persona? Un compromiso vertical, no con nosotros, vertical, con Dios. Y el cuarto punto, que es el cambio, ¿cómo debe aplicarse estos nuevos compromisos a la vida diaria? Es decir, el cambio es el objetivo. El cambio es práctico, hermano. Hay que hacerlo de forma práctica. ¿Ok? Ese es el primer punto. Vayamos al segundo punto de esta noche. ¿Cómo confrontar bíblicamente? ¿Cómo confrontar bíblicamente? La confrontación, hermanos, debe ser moldeada no solo por metas bíblicas, ¿cierto? Sino también por métodos bíblicos. La Biblia nos llama a esa confrontación. Pablo instruye a los Efesios en Efesios 4:25 a ministrarse unos con otros. Él dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Hablar verdad. Es decir, la confrontación o exhortación se basa en el método de la interacción. Tiene que haber una interacción entre las dos personas. El que confronta con la persona se encuentra junto a ella e inicia el proceso de la confrontación para ayudar a ver su pecado. Consideración, confesión, el compromiso y el cambio. Pero ¿cómo emplear este método de interacción? ¿Cómo lo vamos a hacer a la luz de la palabra? La palabra nos lo dice. La Biblia nos dice, queridos hermanos, que Cristo usó sabiamente este método. Él usó este método de confrontación mediante sus parábolas. Él lo hace a través de historias, a través de metáforas. Él lo hace a través de preguntas. Si ve una parábola, se va a encontrar con ese tipo de cosas. Y luego Jesús les pide a esta persona que responda esas preguntas. Hay una interacción. Vemos en Lucas,
capítulo 7, versículo 40. No lo busque, hermanos. Que Jesús confronta a Simón. Después que Simón acusó a la mujer pecadora, Jesús le muestra la parábola del deudor. Jesús nuevamente confronta a un fariseo en su casa, después de sanar a un enfermo un sábado. Eso lo vemos en Lucas 14:1. ¿Y qué hace Jesús? Él habla de tal manera que podía ver, que la gente podía ver. Y cuando la gente podía ver, podía confesar. Y cuando la gente podía confesar, podía arrepentirse de lo que estaba haciendo. Jesús confrontó sus actitudes, sus creencias, sus acciones. Jesús los confrontó con ese tipo de método, con la interacción. Hermanos, no vemos a Jesús gritando en medio de ellos, acusándolos de todos sus delitos, con enojo, con pleitos, no. Él les hacía preguntas a los fariseos. Él decía, ¿no habéis oído? ¿Y para qué, hermanos? Para que ellos mismos se dieran cuenta de su pecado. Hermanos, vayamos a un ejemplo más práctico, y este sí lo vamos a detallar un poco más. A 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Segunda de Samuel 12, del 1 al 7. Amén. Segunda de Samuel, del 1 al 7, 12 del 1 al 7 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido de él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano del Seúl. Y allí, hermanos, saltamos al versículo 12. Dice Natán: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y en el 13, entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha admitido tu pecado, no morirás. Y en el 14, hermanos, dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Amén. Hermanos, aquí vemos un perfecto, un asombroso ejemplo de confrontación, de interacción. Natán es enviado al rey David
porque David cometió adulterio y asesinato. Pero vemos a Natán que no llegó a David, a la casa de David, y le leyó una lista larga de sus delitos, ¿verdad que no? El objetivo de Natán era ayudar a David a ver lo que había hecho y a llevarlo al verdadero arrepentimiento. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo esto Natán? Vamos a ver, hermanos, 8 aspectos, cómo lo hizo Natán. Brevemente vamos a ver. El primer aspecto que vemos, o que tenemos que tener en consideración, es: tenga en cuenta la gravedad de los problemas. Hermanos, Natán no solo viene y le brinda una guía espiritual a David. David tenía que saber que había cometido un gran pecado. Había asesinado, había adulterado y asesinado. Hermanos, y esto es un gran problema. Tenemos que tener en cuenta la gravedad del problema de la persona. 2. Tenga en cuenta el grado de ceguera espiritual de la persona. David, hermanos, el ungido de Dios, no solo había cometido adulterio con Betsabé, sino que había asesinado a su marido. De paso, David había traído a Betsabé a vivir con él en el palacio. ¿Y esto qué nos dice, hermanos? Que mientras más vergonzoso es el pecado, más fundamental es la ceguera espiritual. Hermanos, mientras más profundo es nuestro pecado, más profundo es querer ocultarlo. Por eso es que usted no puede ir a esa persona y leerle solamente los cargos y sus delitos, no. Usted no está tratando simplemente con el pecado de la persona, sino con la ceguera autoprotectora que tiene esa persona. Su ceguera espiritual hace que oculte sus pecados. Somos expertos en ocultar los pecados. 3. No hay evidencias de que Natán entre al salón de David con enojo, ¿verdad que no? No vemos a Natán con ojos eufóricos, con las venas dilatadas, ardientes en sus palabras, no. No vemos a Natán molesto, en cierta forma, diciéndole a David: David, eres un asesino y un adúltero. No vemos a Natán con esas palabras. De hecho, es inquietante la paciencia de Natán. Muchos de nosotros no reaccionaríamos de esa manera. 4. Natán está ante David, y ¿qué hace Natán? Le cuenta una historia, como lo hizo Jesús, como lo hacía Jesús. Le cuenta una metáfora. ¿Qué es una metáfora, hermanos? Una metáfora está diseñada para abrir los ojos del corazón de la persona. Y esta historia se basa en un tema que David estaba familiarizado, con las ovejas. Si prestamos atención a la persona, podemos aprender muchas cosas sobre esa persona que nos ayudarán cuando llegue el momento de confrontar. Debemos conocer las personas. A veces también el uso de un pequeño elemento de la vida de esa persona podrá ilustrar un principio bíblico que nos ayudará a que esa persona vea su pecado en sí misma. No precisamente tiene que ser una historia dramática o una historia larga, sino elementos simples de su vida, de la persona, para poderla ayudar. El 5. Vemos que el estilo de Natán es una interacción. Hay una confrontación interactiva. La atención se centra en la historia, con el objetivo de estimular a David a ver lo que él no había visto. Es decir, quitar la ceguera espiritual que tenía David y exponer su corazón, exponer su pecado. 6. La historia cumple su objetivo, dando lugar a una reacción del corazón de David. En el versículo 5, ¿qué leemos?
se encendió el furor de David, dice. Él se dio cuenta de la injusticia. David había captado la esencia de la historia. Y él dice ahí en el 5 también, el que tal hizo es digno de muerte. La historia, hermanos, lleva a David a confrontarse a sí mismo. Y esto lo hace, hermanos, incluso ante que él se dé cuenta que él era el protagonista de la historia. Él lo hace ante que pudiera aplicarlo a su propia vida. Él se da cuenta de la injusticia. Séptimo, Natán utiliza la autoconfrontación de David para aplicar el cambio que necesita en su vida. La historia, como vimos, le hace ver sus pecados de adulterio y asesinato. David habla palabras claras de confesión, como lo vemos en el 12 y en el 13. Una confesión, hermanos, que está libre de culpar a otros y de excusas. David confiesa su pecado. Él dice, pequé contra Dios. Y como noveno y como octavo punto tenemos, Natán termina asegurando a David el perdón de Dios, pero, hermanos, le hace ver las consecuencias de su pecado. Ciertamente tu hijo morirá. Hermanos, Natán nos presenta este modelo fabuloso de confrontación bíblica. Y esta confrontación bíblica además nos ilustra varias cosas. Nos ilustra una comunicación en dos sentidos. La persona que es confrontada debe ser invitada a hablar. No solamente que hable usted, no, que ella también hable. Usted le pregunta y ella contesta. Esa es la manera en saber si ha entendido lo que usted le está diciendo. Es la manera de saber si esa persona ha reconocido lo que necesita en su corazón, si ha hecho compromisos con Dios. También nos ilustra el uso de la metáfora, de las historias. Una metáfora es una cosa familiar que se utiliza para comunicar una cosa menos familiar. En la confrontación necesitamos encontrar cosas, como dijimos, en la vida de la persona que sean familiares a ella, que se identifiquen con ella, para que puedan ilustrarles en sus vidas sus pecados. ¿Y cómo hacemos eso? Conociendo a la persona, haciéndole preguntas de su vida, de sus antecedentes, de su trabajo, cuáles son sus intereses, cómo es su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Debemos preguntar antes de confrontar. Debemos hablar con esa persona antes de confrontar. También nos ilustra una autoconfrontación. Hermanos, no haga las conexiones en lugar de la persona. No se adelante. Su corazón de la persona tiene que aceptar lo que Dios le está mostrando a ella. Y sin presión, esa persona estará dispuesto a confesar y apartarse de su pecado. ¿Qué concluimos, queridos hermanos? Debemos asegurarnos entonces que los problemas queden completamente claros. No asumir el compromiso de la persona. El compromiso es de la persona con Dios. Nosotros es un instrumento, una ayuda. Debemos saber que la confrontación siempre debe comenzar con la interacción, con hablar, con la comunicación, en hacer preguntas de la situación, de la causa, del por qué lo hizo, del cómo se siente, qué hizo, dónde lo hizo. Que la persona participe en un autoexamen en sí mismo. Debemos saber que la confrontación debe hacerse con paciencia. Hermanos, habrá momentos en que nosotros debamos ministrar a alguien y esa persona sea una persona obstinada, una persona orgullosa, rebelde, una persona que no le entra nada. Hermanos, y allí debemos aplicar la paciencia con sabiduría, con humildad. Ser pacientes con esa persona. Debemos saber que Dios quiere enseñarle a la persona y lo llama a verse a sí mismo a través del espejo de la palabra.
Nos llama a confesar sus pecados delante de Él, a que tenga compromisos sinceros, verticalmente, queridos hermanos. Y finalmente que tenga un verdadero compromiso, un verdadero cambio verdadero. No solamente un cambio de conducta, como dijimos, un cambio externo, un cambio de simple vista, no, sino un cambio profundo del corazón. Ese es el objetivo. Hermanos, con la confrontación no se pretende juzgar a nadie. Hay que quitarnos esa idea de la cabeza, de que vamos a confrontarlo y vamos a decirle todo lo que tenemos que decirle, de lo pecador que es. No debemos ir con ese espíritu de condenación, un espíritu de crítica, no. Debemos ir con un espíritu de amor, de amabilidad. Se debe animar a la persona a afrontar sus pecados verdaderamente, a afrontar sus fallas, sus acciones. Hermanos, no podemos permitir que la persona siga escondiendo su propia inmoralidad. No podemos permitirlo. Porque solamente eso hará a la persona que se vuelva más con un sentimiento de culpa, que tenga más frustración, que tenga más ansiedad y que se aleje más de Dios. Hermanos, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Y obtendremos misericordia de Él, porque Él es un Dios fiel. Y como servidores de Dios, como instrumentos en las manos de Dios, debemos ayudar a las personas a afrontar sus pecados, no a ocultarlos, sino a confesarlos a Dios. Y Dios es fiel en perdonar sus pecados, y los nuestros también. Hermanos, y lo hace a través de la obra de Cristo. Ese es el mensaje, ese es el objetivo. Hermanos, esto es importante para nosotros, la confrontación. Es un privilegio, queridos hermanos, es un enorme privilegio. Es un dulce obsequio de parte de Dios en su gracia, en su misericordia, hermanos, al estar con personas que nos amen lo suficiente como para confrontarnos y exhortarnos. No veamos a estos hermanos como enemigos, sino como personas que nos aman, que quieren lo mejor para nosotros. Personas que no estén dispuestas, hermanos, a dejarnos y nos perdamos. Que no estén dispuestos a que nuestra ceguera espiritual oculte nuestros pecados. Que no estén dispuestos, hermanos, a dejarnos confundidos, a dejarnos rebeldes contra Dios, a dejarnos que nos alejemos más y más de Dios, no. Es un privilegio tener con nosotros personas así. Y cuando Dios envía personas de este tipo, hermanos, es un signo de su fidelidad del pacto. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es quien cura nuestra ceguera espiritual. Él utiliza, hermanos, a través de su Espíritu Santo a cada persona a nuestro alrededor. Aunque no sean sus hijos, Él de alguna manera las usa, las utiliza, porque Dios es soberano. Él utiliza a los esposos, a las esposas, a los hijos, a las madres, a los padres, a los vecinos. Él utiliza al pastor, a los ancianos, a los diáconos. Él utiliza a todas las personas para trabajar en su reino, hermanos. Él nos llama donde quiera que estemos, para ayudarnos mutuamente. Ese es el objetivo, ayudarnos mutuamente. A veces vivimos una vida cristiana aislada. Nos desentendemos de cada uno de nosotros, de nuestros problemas. Yo no sé los problemas de mi hermano, él no sabe los míos. ¿Por qué? Porque no nos comprendemos, no hablamos, no hacemos interacción. Debemos hablar la verdad, hermanos, en amor. Y cuando sea el caso, debemos confrontar, debemos exhortar, pero en amor. Somos instrumentos de Dios en la obra del Espíritu Santo, hermanos.
para llamar a pecadores al verdadero arrepentimiento. Es su obra, es la obra del Espíritu Santo. Pero como instrumento debemos presentar la solución, debemos presentar el Evangelio de Cristo. Hemos sido llamados a participar como instrumentos de Dios a la actividad más importante del universo, hermanos. Anunciar el Evangelio de Cristo. Anunciar el Evangelio de salvación. Para eso Dios nos salvó, hermanos. Dios, a través del Evangelio predicado, es el que actúa como una acción poderosa sobre la persona. Es lo único que la puede hacer cambiar, el Evangelio. Pero debemos anunciarlo, no callarlo, anunciarlo. Hermanos, y Dios está tomando gente, personas como lo éramos nosotros, pecadoras, rebeldes, ocultas de Él, o queriendo ocultarnos de Él, condenadas, orgullosas, ensimismadas. Hermanos, y Dios los está cambiando. Dios cambia personas. Dios las cambia para que estas personas busquen la santidad para su gloria. Él lo está haciendo, hermanos. Cada día lo hace. Y lo hace en la base de la obra de Cristo. Hermanos, es cierto que el pecado trae consecuencias, como la consecuencia de David. David confesó su pecado y Dios perdonó a David, pero ese pecado trajo como consecuencia la muerte de su hijo. El pecado ha sido perdonado, hermanos. Jesús perdonó nuestros pecados, los perdonó en la cruz, hermanos, con sangre. Y este es el mensaje más grande que tenemos que dar al mundo, hermanos. Que Cristo vino y pagó por nuestros pecados en la cruz. Hermanos, que Dios nos ayude a que coloquemos estas verdades en lo más profundo de nuestro corazón. Que no se quede aquí, hermanos, en nuestras mentes, sino que pase en nuestro corazón. En la profundidad de Él, porque es allí donde está el verdadero cambio. Es allí donde debemos trabajar y que podamos entonces ayudar a otros a través de la confrontación, hablando, hermanos, la verdad en amor. Amén. Oremos, hermanos. Gran Padre eterno, Señor. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Padre.